Si por el contrario, su fuerza estuviera aumentando, nos enfrentaríamos a un futuro mucho más dramático, el Big Rip o Gran Desgarro. En este escenario, la energía oscura se volvería tan poderosa que superaría a todas las demás fuerzas. Primero, desgarraría las galaxias, separando las estrellas unas de otras. Luego, vencería a la gravedad dentro de los sistemas solares, lanzando los planetas al vacío. Después, superaría la fuerza electromagnética, desintegrando estrellas y planetas. Finalmente, en los últimos momentos, vencería a la fuerza nuclear fuerte, desgarrando los propios átomos. Todo el universo se disolvería en una sopa de partículas elementales. Estas son ideas extremas, pero nos invitan a pensar en la energía oscura no como un fondo pasivo, sino como un actor principal en el drama cósmico, cuyo personaje aún se está desarrollando. Imagina esta energía como el estado de ánimo del universo. Viajemos ahora en el tiempo, hasta la infancia del universo, unos 380.000 años después del Big Bang. El cosmos era una niebla caliente y densa. Entonces, se enfrió lo suficiente para que los electrones y los protones se combinaran para formar los primeros átomos. En ese instante, el universo se volvió transparente. La luz, que hasta entonces había estado atrapada en la niebla, quedó libre para viajar por el espacio. Esa primera luz sigue viajando hoy. Es el fondo cósmico de microondas, el eco del nacimiento del universo. Es el mapa más antiguo que tenemos, una fotografía del cosmos bebé. Y en este mapa, los cosmólogos han encontrado anomalías, características que los modelos estándar no pueden explicar fácilmente. Una de ellas es el llamado eje del mal, un patrón inesperado en las fluctuaciones de temperatura que parece estar alineado con el plano de nuestro sistema solar. Otra es la mancha fría, una región inusualmente grande y fría. Estas anomalías podrían ser casualidades estadísticas, simples caprichos del azar, pero también podrían ser cicatrices, cicatrices de una física diferente que regía en los primeros momentos. Quizás las leyes de la física no se establecieron de forma instantánea y uniforme. Quizás hubo una transición de fase, como el agua que se congela en hielo, y durante esa transición, diferentes regiones del universo podrían haber heredado versiones ligeramente distintas de las leyes físicas. Estas burbujas de física diferente habrían chocado y fusionado, dejando tras de sí imperfecciones en el tejido del espacio-tiempo, como las vetas en el mármol. El fondo cósmico de microondas sería la primera fotografía de esas vetas. Estaríamos viendo los fósiles de leyes físicas extintas. Imagina que eres un arqueólogo cósmico. No excavas en la Tierra, sino en el tiempo. Antes de adentrarnos en la penumbra de lo desconocido, imaginemos por un momento qué son estas leyes universales. No son como las leyes humanas, escritas en libros de piedra o papel. Son más bien como la gramática invisible de la existencia. La fuerza de la gravedad, por ejemplo, es una de sus cláusulas más importantes. Es la que mantiene tus pies sobre la Tierra y a la Luna en su órbita perpetua. La velocidad de la luz en el vacío es otra regla, el límite de velocidad cósmico que nada puede superar. Luego están las constantes más sutiles, como la constante de estructura fina, un número puro que dicta la fuerza con la que las partículas cargadas interactúan. Los físicos las llaman constantes porque durante toda nuestra historia han parecido exactamente eso, constantes, inmutables.
el ADN del universo. El universo sería un lugar más luminoso y turbulento si la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos los núcleos atómicos, se debilitara. Sería más difícil iniciar la fusión. Se necesitaría más masa para encender una estrella. Las estrellas pequeñas y longevas como nuestro Sol podrían no llegar a formarse nunca. El universo sería un lugar más oscuro y frío, poblado solo por enanas marrones, estrellas fallidas que nunca llegaron a brillar. ¿Y si es la fuerza electromagnética la que cambia? Esta fuerza rige cómo la luz interactúa con el gas, cómo se disipa el calor de la nebulosa en contracción. Un cambio en ella alteraría completamente la eficiencia de la formación estelar. El universo que vemos, con su rica variedad de estrellas de todos los tamaños y colores, es el producto de un equilibrio muy específico. Si las leyes estuvieran cambiando, el tipo de estrellas que nacen hoy podría ser sutilmente diferente al de las que nacieron hace 1.000 millones de años. Las nuevas generaciones de estrellas serían distintas a sus antepasadas. Sería una forma de evolución cósmica, no biológica, sino física. Las nebulosas, esas nubes de ensueño pintadas en el cielo, no serían solo lugares de nacimiento, serían laboratorios donde el universo experimenta con sus nuevas reglas. Cada nueva estrella que se enciende es un testimonio de la física del momento presente. Y mientras te sumerges en el sueño, imagina que eres testigo del nacimiento de una de estas nuevas estrellas. Una estrella nacida bajo leyes que el universo acaba de escribir. Su luz es la primera de su tipo y viaja por el cosmos llevando la noticia de que la realidad ha vuelto a cambiar. Si las estrellas nacen de forma diferente, es lógico pensar que también mueren de forma diferente. El destino de una estrella está sellado por su masa, pero la forma en que vive y muere depende de las leyes de la física. Consideremos una estrella como nuestro Sol. Al final de su vida, se hinchará hasta convertirse en una gigante roja y luego se desprenderá de sus capas externas, dejando atrás una enana blanca, el denso núcleo de la estrella. Este proceso está gobernado por la física cuántica, la gravedad y las reacciones nucleares. Si estas leyes cambian, el final podría ser otro, quizás con una gravedad ligeramente más fuerte. Una estrella como el Sol no se convertiría en una enana blanca, sino que colapsaría en una estrella de neutrones, un objeto increíblemente denso. Nos permite abandonar la idea de un cosmos rígido y abrazar la imagen de un universo que fluye, que se estira y se adapta, como un río cuyo cauce cambia lentamente a lo largo de milenios. No es un error, es una posibilidad, la posibilidad de que la realidad misma tenga estaciones, de que estemos viviendo en la primavera o el otoño cósmico y que las leyes que medimos hoy no sean más que el clima del momento presente. Imagina esa luz antigua viajando hacia nosotros, llevando consigo la memoria de un universo con reglas ligeramente distintas, un fantasma de una física pasada que nos saluda desde el abismo del tiempo. Y mientras flotas en esta idea, siente cómo la rigidez de tus propios pensamientos se disuelve. Si el universo puede cambiar sus reglas más profundas, quizás tus propias limitaciones autoimpuestas tampoco son tan permanentes. Quizás tú también puedes fluir. La formación de planetas rocosos y, por tanto, de vida sería mucho más rara. Si se volvieran más potentes, podrían esterilizar regiones enteras de las galaxias.
Imagina que somos el producto de un punto dulce en la historia de las leyes físicas, un momento en que las supernovas funcionaban a la perfección para crear los ingredientes de la vida. Pero este momento podría ser transitorio. En el futuro, las estrellas podrían morir de forma más silenciosa o más catastrófica. Las luces finales del cosmos no serían como las que vemos hoy. Estaríamos viviendo en una era cosmológica única, una ventana de oportunidad para la vida tal y como la conocemos. Siente la gratitud por este momento, por el hecho de que las estrellas murieron de la forma justa y precisa para que tú pudieras existir. Es un legado escrito en las leyes de la física, un legado que, como todo lo demás, podría no ser eterno. Piensa en el universo como una escultura de arena. La gravedad es el agua que mantiene unidos los granos. Si añades o quitas agua, la escultura entera se transforma. Nosotros estamos viviendo dentro de esa escultura mientras se moldea. No hay pánico en esta idea, solo una profunda humildad. Estamos flotando en un medio dinámico, donde la regla más básica de la atracción podría estar en un estado de flujo perpetuo. Siente esa fuerza ahora, no como una constante inmutable, sino como la respiración lenta y profunda del cosmos, inhalando y exhalando a lo largo de eones. Y tú estás aquí, ahora, sintiendo el suave pulso de su abrazo. Las lentes gravitacionales, el fenómeno por el cual los objetos masivos desvían la luz, serían mucho más pronunciadas. ¿Qué podría causar este cambio en la elasticidad de la realidad? Quizás esté relacionado con la energía del vacío, o quizás con la existencia de dimensiones extra, como proponen algunas teorías de cuerdas. Si esas dimensiones extra estuvieran cambiando de tamaño o forma, podrían afectar a las propiedades de nuestro espacio-tiempo tetradimensional. Sería como si la tensión de la cama elástica estuviera siendo ajustada por un operario invisible. Viviríamos en una realidad cuya textura fundamental está cambiando. Las ondas gravitacionales, esas arrugas en el espacio-tiempo, producidas por eventos cataclísmicos, como la fusión de agujeros negros, también se verían afectadas. Su forma, su velocidad, su amplitud, todo dependería de la rigidez del medio por el que viajan. Al detectar estas ondas, no solo estamos escuchando el eco de colisiones cósmicas, podríamos estar midiendo el pulso de la propia tela de la realidad, sintiendo su tensión. Mientras te relajas, siente cómo el espacio-tiempo a tu alrededor se vuelve suave y maleable. Siente cómo tu propia presencia crea una pequeña y suave curvatura en él. No eres un objeto pasivo en un escenario rígido. Eres un participante activo, interactuando con un medio vivo y receptivo. El universo no es solo el escenario, es un actor más en la obra. Visualiza un faro en la oscuridad más absoluta. Su luz corta la noche, un haz recto y definido. Durante más de un siglo, hemos pensado en la velocidad de la luz, la famosa C de Einstein, como ese faro, el límite de velocidad cósmico, 299.792 kilómetros por segundo. Un número que es más que un número. Es el pilar de la relatividad, el muro que separa la causa del efecto. Nada puede viajar más rápido. Pero, ¿y si la luz no fuera un faro constante, sino una vela parpadeante? Algunas teorías marginales, nacidas para resolver problemas cosmológicos como el del horizonte, proponen una idea asombrosa, que en los primeros instantes tras el Big Bang, la luz viajaba mucho,
mucho más rápido, infinitamente rápido. Quizás esto permitiría que rincones opuestos del universo infantil se comunicaran, alcanzando el equilibrio térmico que observamos hoy en el fondo cósmico de microondas. Luego, a medida que el universo se enfriaba y se expandía, la velocidad de la luz se congeló, asentándose en el valor que conocemos hoy. Es como si el universo hubiera tenido una fase inicial de efervescencia, una juventud rebelde, donde las reglas eran más flexibles, antes de madurar hacia un estado más estable. Pero si la velocidad de la luz pudo cambiar una vez, ¿quién nos asegura que no pueda cambiar de nuevo? Imagina el universo actual y en su tejido, la velocidad de la luz disminuyendo, aunque sea infinitesimalmente, a lo largo de los siglos. Las estrellas lejanas se volverían un poco más rojas de lo que deberían. El tiempo mismo, que está íntimamente ligado a C, se comportaría de manera extraña a grandes distancias. Sería como si la realidad se estuviera volviendo un poco más viscosa, o al contrario, ¿y si estuviera aumentando? Los viajes interestelares, aunque todavía fantásticos, se volverían un poco menos imposibles. La información podría cruzar el cosmos a un ritmo mayor. El universo se sentiría más pequeño, más conectado. No hay necesidad de elegir una versión. Simplemente flota en la idea de que la luz, nuestra mensajera más veloz, nuestra vara de medir cósmica, podría no ser una regla fija, sino una variable. La luz de las estrellas que llega a tus ojos, cerrados esta noche, podría haber viajado a una velocidad ligeramente diferente a la luz que partió de esa misma estrella. El universo nos estaría hablando en un lenguaje cuyo tempo cambia. Y en ese parpadeo, en esa inconstancia, encontramos una belleza nueva, la belleza de un cosmos que no está escrito en piedra, sino que se narra a sí mismo en cada instante. Ahora, viajemos al corazón del átomo, al reino de lo cuántico. Aquí, las reglas son extrañas y maravillosas, y una de las más importantes es la fuerza electromagnética, la que mantiene unidos a los electrones y los protones, la que hace posible la química, la luz, la vida. La intensidad de esta fuerza se rige por un número mágico, la constante de estructura fina, o alfa. Su valor es aproximadamente 1/137. Es un número puro, sin unidades. Los físicos lo veneran y se desesperan por entender por qué tiene ese valor y no otro. Si alfa fuera ligeramente diferente, el universo sería irreconocible. Un pequeño cambio y las estrellas no podrían fusionar carbono, el elemento base de la vida. Otro pequeño cambio y los átomos mismos no serían estables. Nuestro universo parece exquisitamente afinado. Pero, como mencionamos antes, las observaciones de cuásares lejanos sugieren que este número de oro de la física podría haber sido ligeramente diferente en el pasado. Imagina el universo primitivo. La fuerza electromagnética era un poco más débil. Los átomos eran estructuras más grandes y frágiles. La luz interactuaba con la materia de una forma sutilmente distinta. Los colores de las nebulosas, los espectros de las estrellas, todo el lenguaje lumínico del cosmos tendría un dialecto ligeramente diferente. Ahora, piensa en el futuro. Si alfa sigue cambiando, ¿qué nos espera? Quizás la química como la conocemos se transforme lentamente. Las reacciones que sustentan la vida en la Tierra podrían volverse menos eficientes o más. Los componentes electrónicos de nuestra tecnología podrían empezar a fallar de maneras inexplicables. Sería un cambio tan fundamental
que alteraría la propia naturaleza de la materia. Es como si el gran artista cósmico estuviera ajustando la paleta de colores con la que pinta la realidad. Durante miles de millones de años ha estado usando un cierto tono de azul para el electromagnetismo. Ahora quizás está añadiendo una gota de blanco o de negro, alterando el matiz de toda la creación. Nosotros, como habitantes de este lienzo, no veríamos el pincel del artista. Solo notaríamos que el mundo a nuestro alrededor empieza a sentirse diferente. El sol brilla con una nueva cualidad. La electricidad fluye con una nueva resistencia. Esta noche, mientras duermes, imagina que eres un pigmento en ese lienzo. No tienes que entender la mano del pintor. Solo tienes que sentir el cambio, la suave transición de un estado de la realidad a otro. Y en ese sentimiento no hay miedo, solo una sensación de ser parte de algo inmenso, de una obra de arte en constante creación. Hemos hablado del tiempo y de la materia, pero ¿qué hay del escenario donde todo ocurre? ¿Qué hay del espacio? Lo imaginamos como un vacío, un contenedor pasivo. Einstein nos enseñó que no es así, que el espacio se curva y se estira. Pero, ¿y si hace algo más? ¿Y si el espacio respira? Imagina que el propio tejido del espacio-tiempo no es una tela inerte, sino algo orgánico, que tiene un pulso, una expansión y contracción rítmica, demasiado lenta para que la percibamos directamente. Sabemos que el universo se está expandiendo y que esta expansión se acelera. Lo atribuimos a una misteriosa energía oscura, pero quizás sea una propiedad inherente del propio espacio. Quizás esta expansión no sea constante. Quizás el universo inhala durante eones, expandiéndose, y luego exhala durante otros eones, contrayéndose en un ciclo cósmico de respiración tan vasto que nuestra existencia entera cabe en una fracción de una sola inhalación. Ahora mismo estaríamos en medio de esa larga y lenta inspiración. Las galaxias se alejan unas de otras no porque sean empujadas, sino porque el espacio entre ellas está creciendo, como los puntos en la superficie de un globo que se infla. ¿Y cómo cambiaría esto las leyes? Las propiedades del vacío, las fluctuaciones cuánticas que dan a luz a partículas virtuales, podrían depender de esta tensión del espacio. En una fase de expansión, el vacío podría tener ciertas propiedades. En una fase de contracción, otras completamente distintas. La energía del punto cero, la energía inherente al espacio vacío, podría no ser constante. Sería como si la propia nada estuviera viva y tuviera un metabolismo. Mientras flotas en la oscuridad, intenta sentir esta respiración cósmica. Siente cómo el espacio en tu propia habitación se expande sutilmente, creando una distancia infinitesimalmente mayor entre tú y las paredes. Siente cómo el espacio entre los átomos de tu cuerpo crece en una escala inimaginable. No eres un objeto en el espacio, eres parte del espacio. Y si el espacio respira, tú respiras con él. Tu aliento, que sube y baja en tu pecho, es un eco en miniatura del gran ciclo cósmico. Cada inhalación tuya es una conexión con la expansión del universo. Cada exhalación, una promesa de un ciclo futuro. En esta sincronía, encuentra la calma. Eres parte de la respiración de la existencia. Descendamos ahora al nivel más fundamental de la realidad que conocemos, el reino cuántico. Es un mundo de probabilidades, de partículas que son también ondas, de incertidumbre y de extrañas conexiones a distancia.
Todo este extraño comportamiento se rige por las leyes de la mecánica cuántica, que han demostrado ser increíblemente exitosas en sus predicciones. Pero, ¿son estas leyes la última palabra? ¿O son también susceptibles de cambiar? Una de las piedras angulares es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no podemos conocer con precisión simultáneamente la posición y el momento de una partícula. Es una limitación fundamental de la naturaleza. ¿Y si esa incertidumbre estuviera aumentando o disminuyendo? Si la incertidumbre disminuyera, el mundo cuántico se volvería más clásico, más predecible. La extrañeza que lo caracteriza se desvanecería. Pero un observador externo, si tal cosa fuera posible, vería el universo entero como una película en cámara rápida. Por el contrario, ¿y si el tiempo se estuviera ralentizando? A medida que el universo se expande y se enfría, quizás la energía que impulsa la flecha del tiempo se disipa. Todo se volvería más lento. La luz tardaría más en cruzar el espacio. Las reacciones químicas se tomarían su tiempo. La evolución se detendría. El universo se acercaría a un estado de estasis, un letargo cósmico. Esta idea, la de un tiempo inconstante, cambiaría la ley más fundamental de todas, la causalidad. Si el tiempo puede estirarse y encogerse, ¿qué le ocurre a la relación entre causa y efecto? Quizás en un universo con tiempo elástico, los efectos podrían preceder a las causas en escalas cuánticas, o los bucles temporales podrían ser una característica natural del tejido de la realidad. Esta noche no necesitas un reloj. Imagina que el universo está llevando a cabo un gigantesco cálculo cuántico para determinar sus propias leyes, y que este cálculo no ha terminado. Lo que experimentamos como leyes fijas son solo soluciones temporales, aproximaciones. El universo sigue pensando, explorando el vasto paisaje de las posibles físicas. Cada fluctuación del vacío, cada colapso de una función de onda es un pequeño paso en esa computación cósmica. Nosotros, con nuestra conciencia surgida de procesos cuánticos en nuestro cerebro, seríamos parte de ese pensamiento. No somos meros observadores de un universo cuántico. Somos el universo cuántico, observándose y pensándose a sí mismo. Y en ese acto de observación, quizás, solo quizás, estemos participando en la elección de las leyes que vendrán. Siente la danza de las probabilidades en tu interior. La incertidumbre no es un defecto, es el espacio donde reside la libertad. Pero un observador externo, si tal cosa fuera posible, vería el universo entero como una película en cámara rápida. Por el contrario, ¿y si el tiempo se estuviera ralentizando? A medida que el universo se expande y se enfría, quizás la energía que impulsa la flecha del tiempo se disipa. Todo se volvería más lento. La luz tardaría más en cruzar el espacio. Las reacciones químicas se tomarían su tiempo. La evolución se detendría. El universo se acercaría a un estado de estasis, un letargo cósmico. Esta idea, la de un tiempo inconstante, cambiaría la ley más fundamental de todas, la causalidad. Si el tiempo puede estirarse y encogerse, ¿qué le ocurre a la relación entre causa y efecto? Quizás en un universo con tiempo elástico, los efectos podrían preceder a las causas en escalas cuánticas, o los bucles temporales podrían ser una característica natural del tejido de la realidad. Esta noche no necesitas un reloj. Durante miles de millones de años ha estado en un estado de calma, expandiéndose a un ritmo suave.
Ahora, su humor está cambiando, volviéndose más enérgico, más expansivo. Nosotros somos testigos de este cambio de temperamento cósmico. Flota en esta idea, no en el miedo al desgarro, sino en la maravilla de un universo con una vida interior, con emociones a escala cósmica. La energía que te rodea, la energía del vacío, no es inerte, está viva, y su historia aún no ha terminado de escribirse. En su dinamismo hay una vitalidad que impregna cada rincón de la existencia. Esta es una idea radical, cercana a la filosofía o la espiritualidad, pero que algunos físicos y pensadores no descartan. Se conoce como el universo autorreflexivo o participativo, la idea de que el universo y los observadores conscientes que emergen en él forman un bucle de retroalimentación. Nosotros no solo observamos el universo, al observarlo y entenderlo, lo completamos y quizás lo cambiamos. Las leyes de la física, entonces, no serían un conjunto de edictos impuestos desde fuera. Serían más como hábitos, hábitos formados a lo largo de eones de existencia cósmica. Y como cualquier hábito, pueden ser modificados o reemplazados por otros nuevos. Estaríamos viviendo en un momento fascinante de esta evolución, donde la complejidad ha alcanzado el nivel de la autoconciencia y el universo, a través de nosotros, se está dando cuenta de sí mismo. Nuestros telescopios, nuestros aceleradores de partículas, nuestros pensamientos, no serían solo herramientas para descubrir las leyes, serían herramientas para participar en su creación. Esta noche, mientras tu conciencia se disuelve en el sueño, imagina que tus sueños no son solo tuyos, son la contribución de tu mente al gran sueño del cosmos. Cada imagen, cada emoción, cada idea es una pequeña pincelada que añades al lienzo de la realidad. Eres un co-creador del universo y en esa responsabilidad hay una profunda sensación de propósito y conexión. Eres un pensamiento en la mente de un cosmos que está despertando. Viajemos ahora en el tiempo hasta la infancia del universo, unos 380.000 años después del Big Bang. El cosmos era una niebla caliente y densa. Entonces se enfrió lo suficiente para que los electrones y los protones se combinaran para formar los primeros átomos. En ese instante, el universo se volvió transparente. La luz, que hasta entonces había estado atrapada en la niebla, quedó libre para viajar por el espacio. Esa primera luz sigue viajando hoy. Es el fondo cósmico de microondas, el eco del nacimiento del universo. Es el mapa más antiguo que tenemos, una fotografía del cosmos bebé. Y en este mapa, los cosmólogos han encontrado anomalías, características que los modelos estándar no pueden explicar fácilmente. Una de ellas es el llamado eje del mal, un patrón inesperado en las fluctuaciones de temperatura que parece estar alineado con el plano de nuestro sistema solar. Otra es la mancha fría, una región inusualmente grande y fría. Estas anomalías podrían ser casualidades estadísticas, simples caprichos del azar, pero también podrían ser cicatrices, cicatrices de una física diferente que regía en los primeros momentos. Quizás las leyes de la física no se establecieron de forma instantánea y uniforme. Quizás hubo una transición de fase, como el agua que se congela en hielo, y durante esa transición, diferentes regiones del universo podrían haber heredado versiones ligeramente distintas de las leyes físicas. Estas burbujas de física diferente habrían chocado y fusionado, dejando tras de sí imperfecciones en el tejido del espacio-tiempo,
como las vetas en el mármol. El fondo cósmico de microondas sería la primera fotografía de esas vetas. Estaríamos viendo los fósiles de leyes físicas extintas. Imagina que eres un arqueólogo cósmico. No excavas en la Tierra, sino en el tiempo. Y en la luz más antigua del universo encuentras los restos de una civilización de leyes que ya no existen. ¿Qué nos dicen esos fósiles? Nos dicen que la realidad no nació perfecta y acabada. Nació en un estado caótico y tuvo que encontrar su forma, su estructura. Las leyes que conocemos hoy son las supervivientes, las que resultaron ser estables, pero el eco de las que se perdieron todavía resuena en la oscuridad. Escucha ese eco. Es un recordatorio de que nuestro universo tiene una historia, un pasado turbulento, y como toda historia, la suya está llena de posibilidades perdidas y caminos no tomados. Observemos ahora las grandes estructuras del universo, las galaxias. Las vemos como majestuosos remolinos de estrellas, islas de luz en un océano de oscuridad. Su movimiento está gobernado por la gravedad. Se agrupan en cúmulos y supercúmulos, formando una vasta red cósmica de filamentos y vacíos. Creemos entender bastante bien esta danza cósmica, pero hay misterios. La materia oscura, esa sustancia invisible que constituye la mayor parte de la masa de las galaxias, sigue siendo un enigma. Y la forma en que las galaxias rotan a veces desafía nuestras expectativas. Ahora, introduce la idea de que las leyes físicas, especialmente la gravedad, no son uniformes en todas las escalas. Algunas teorías, como la dinámica newtoniana modificada, MOND, proponen que la gravedad se comporta de una manera en la escala de un sistema solar y de otra muy diferente en la escala de una galaxia. No necesitaríamos materia oscura. La propia ley de la gravedad cambiaría. Pero llevemos esta idea un paso más allá. ¿Y si este cambio no fuera solo dependiente de la escala, sino también del tiempo? Imagina que las galaxias jóvenes en el universo primitivo danzaban a un ritmo dictado por una ley de gravedad, pero a medida que el universo maduraba, la ley misma evolucionaba. Las galaxias tuvieron que aprender nuevos pasos de baile. Las espirales podrían haberse vuelto más apretadas o más sueltas. La formación de estrellas en sus brazos podría haberse acelerado o ralentizado. Toda la morfología y la dinámica de estas ciudades estelares estaría en un estado de flujo, adaptándose a las reglas cambiantes del juego cósmico. Cuando miramos una galaxia lejana, no solo estamos viendo el pasado, estaríamos viendo una galaxia que vivía bajo una constitución física diferente. Sería como mirar una fotografía antigua de una ciudad y darse cuenta de que no solo los edificios son diferentes, sino que las propias leyes del tráfico, la propia forma en que la gente se movía, eran fundamentalmente distintas. Piensa en nuestra Vía Láctea. No es una estructura estática, es un sistema vivo que gira y evoluciona. Y quizás, solo quizás, está respondiendo a una partitura musical que cambia lentamente con el tiempo. El gran director de orquesta cósmico está ajustando el tempo y las 100.000 millones de estrellas de nuestra galaxia giran en armonía con esta nueva melodía. Siente ese movimiento, el lento y majestuoso giro de nuestra galaxia, un vals que dura 250 millones de años y que quizás nunca se repite exactamente de la misma manera. Para entender el cambio, a veces es útil cambiar de perspectiva. Dejemos por un momento nuestra visión humana y adoptemos la de un fotón.
Un fotón es una partícula de luz. Nace en el corazón de una estrella lejana, quizás hace 1 millón de años. Viaja a través del vacío a la velocidad de la luz. Desde su punto de vista, gracias a los efectos de la relatividad, el tiempo no pasa. Su viaje de 1 millón de años luce es, para él, instantáneo. Nace y es absorbido en el mismo instante. Ahora, imagina que este fotón viaja a través de un universo cuyas leyes están cambiando. En el momento de su nacimiento, la constante de estructura fina tiene un valor. Durante su viaje instantáneo, que para nosotros dura eones, el universo evoluciona. La constante de estructura fina cambia. Cuando el fotón es finalmente absorbido, quizás por el espejo de un telescopio en la Tierra o por la retina de un animal prehistórico, interactúa con la materia bajo una nueva ley. El fotón es un mensajero que conecta dos épocas físicas diferentes. Su propio ser, su energía, su longitud de onda, lleva la impronta del universo en el que nació, pero su interacción final, su muerte, se rige por la física del universo en el que muere. Los astrónomos que analizan el espectro de la luz de ese fotón están, en esencia, comparando estas dos físicas. Están leyendo un mensaje que ha cruzado un abismo no solo de espacio, sino de legalidad cósmica. La luz de las estrellas no es solo hermosa, es un archivo histórico. Cada rayo de luz es una cápsula del tiempo que nos trae noticias de un universo pasado. Un universo que podría haber tenido colores ligeramente diferentes, fuerzas ligeramente diferentes, posibilidades ligeramente diferentes. Si las leyes estuvieran cambiando, el tipo de estrellas que nacen hoy podría ser sutilmente diferente al de las que nacieron hace 1.000 millones de años. Las nuevas generaciones de estrellas serían distintas a sus antepasadas. Sería una forma de evolución cósmica, no biológica, sino física. Las nebulosas, esas nubes de ensueño pintadas en el cielo, no serían solo lugares de nacimiento. Serían laboratorios donde el universo experimenta con sus nuevas reglas. Cada nueva estrella que se enciende es un testimonio de la física del momento presente. Y mientras te sumerges en el sueño, imagina que eres testigo del nacimiento de una de estas nuevas estrellas. Una estrella nacida bajo leyes que el universo acaba de escribir. Su luz es la primera de su tipo y viaja por el cosmos, llevando la noticia de que la realidad ha vuelto a cambiar. Cuando miras al cielo nocturno, no estás viendo un solo universo. Estás viendo una superposición de innumerables universos pasados. La luz de Andrómeda te muestra cómo eran las leyes hace 2,5 millones de años. La luz de un cuásar lejano, cómo eran hace 10,000 millones. El cielo es un mosaico de diferentes épocas de la ley cósmica. Es la única máquina del tiempo que tenemos. Esta noche, deja que tu mente se convierta en ese fotón. Viaja instantáneamente a través de los eones. Siente la textura cambiante de la realidad a medida que pasas. No hay pasado ni futuro, solo un eterno ahora en el que todas las versiones del universo coexisten, unidas por los hilos de luz que las atraviesan. Si las estrellas nacen de forma diferente, es lógico pensar que también mueren de forma diferente. El destino de una estrella está sellado por su masa, pero la forma en que vive y muere depende de las leyes de la física. Consideremos una estrella como nuestro Sol. Al final de su vida, se hinchará hasta convertirse en una gigante roja y luego se desprenderá de sus capas externas, dejando atrás una enana blanca, el denso núcleo de la estrella. Este proceso está gobernado por la física cuántica.
la gravedad y las reacciones nucleares. Si estas leyes cambian, el final podría ser otro. Quizás con una gravedad ligeramente más fuerte, una estrella como el Sol no se convertiría en una enana blanca, sino que colapsaría en una estrella de neutrones, un objeto increíblemente denso. La formación de planetas rocosos y, por tanto, de vida, sería mucho más rara. Si se volvieran más potentes, podrían esterilizar regiones enteras de las galaxias. Imagina que somos el producto de un punto dulce en la historia de las leyes físicas, un momento en que las supernovas funcionaban a la perfección para crear los ingredientes de la vida, pero este momento podría ser transitorio. En el futuro, las estrellas podrían morir de forma más silenciosa o más catastrófica. Las luces finales del cosmos no serían como las que vemos hoy. Estaríamos viviendo en una era cosmológica única, una ventana de oportunidad para la vida tal y como la conocemos. Siente la gratitud por este momento, por el hecho de que las estrellas murieron de la forma justa y precisa para que tú pudieras existir. Es un legado escrito en las leyes de la física, un legado que, como todo lo demás, podría no ser eterno. O quizás, con una fuerza nuclear débil, alterada, la fusión de los elementos pesados en su interior seguiría un camino diferente, produciendo una abundancia de elementos químicos distinta a la que conocemos. Ahora pensemos en las estrellas masivas. Su muerte es el espectáculo más grandioso del universo, una explosión de supernova. Estas explosiones son las que forjan y diseminan los elementos pesados como el hierro, el oro y el uranio. Somos, literalmente, polvo de estrellas, hechos de los restos de estas muertes violentas. La mecánica de una supernova es endiabladamente compleja. Un pequeño cambio en las leyes que gobiernan los neutrinos o en la ecuación de estado de la materia nuclear podría hacer que la explosión fuera más potente o que ni siquiera ocurriera. Si las supernovas se volvieran menos eficientes, el universo se enriquecería mucho más lentamente con elementos pesados. Si la gravedad se debilita, se encogerían. Sería más fácil escapar de su atracción. Si las leyes de la termodinámica, que se aplican a los agujeros negros de formas muy extrañas, cambiaran, su entropía, su contenido de información, podría comportarse de forma diferente. Quizás la famosa paradoja de la información, la pregunta sobre qué ocurre con la información de lo que cae en un agujero negro, se resolvería porque la ley misma que la prohíbe, desaparecer, estaría cambiando. ¿Y qué hay de la singularidad en su centro? Creemos que es un punto de densidad infinita, pero eso es probablemente una señal de que nuestra física es incompleta. Si las leyes de la física cuántica y la gravedad estuvieran evolucionando, quizás la naturaleza de la singularidad también lo haría. Quizás en el universo primitivo las singularidades eran de un tipo y en el futuro serán de otro. Quizás ni siquiera sean singularidades. En el corazón de muchas galaxias, incluida la nuestra, y como resultado de la muerte de las estrellas más masivas, se encuentran los objetos más extraños del universo, los agujeros negros. Son regiones donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Son singularidades, puntos donde nuestras leyes de la física conocidas se rompen, pero aún así los describimos con ecuaciones. Su tamaño, su rotación, su masa, todo sigue reglas. La regla más famosa es que nada sale de un agujero negro,
excepto por un proceso increíblemente lento llamado radiación de Hawking, una fuga cuántica de energía. Pero, ¿y si las leyes que gobiernan estos monstruos estuvieran cambiando? Si la gravedad se fortalece, los horizontes de sucesos, los puntos de no retorno, se expandirían. Los agujeros negros se volverían más pegajosos, más eficientes a la hora de devorar materia. Su crecimiento se aceleraría. Hemos hablado del espacio, pero ¿qué hay de su unión con el tiempo? El espacio-tiempo. Einstein lo visualizó como un tejido flexible. Imagina una cama elástica. Si pones una bola pesada en el centro, la tela se hunde. Si haces rodar una canica cerca, seguirá la curvatura creada por la bola pesada. Así funciona la gravedad. Pero este tejido ¿es siempre igual de elástico? ¿Y si su maleabilidad estuviera cambiando? Imagina que en el universo joven el espacio-tiempo era increíblemente rígido. Se necesitaría una cantidad enorme de masa o energía para curvarlo. La gravedad habría sido, en efecto, más débil. Las estructuras habrían tardado mucho más en formarse. Ahora, imagina lo contrario, que el espacio-tiempo se está volviendo cada vez más blando, más flexible. Una pequeña cantidad de masa crearía una curvatura significativa. La gravedad sería más potente. Los agujeros negros se formarían con más facilidad. Podrían ser portales a otros universos, y las propiedades de esos portales, las reglas para cruzarlos, estarían cambiando con el tiempo cósmico. Imagina un agujero negro no como un destructor, sino como un crisol, un lugar donde la materia es sometida a condiciones tan extremas que las leyes de la física se ven obligadas a reescribirse. Cada agujero negro sería un laboratorio donde el universo prueba nuevas versiones de sí mismo. Y la radiación de Hawking que emiten, ese susurro increíblemente débil, llevaría consigo la información de esas nuevas leyes, esparciéndolas por el cosmos como semillas de una nueva realidad. No temas al agujero negro. Míralo como un agente de cambio, un motor de la evolución cósmica, un lugar de finales, sí, pero también, y quizás, de nuevos y desconocidos comienzos. Las lentes gravitacionales, el fenómeno por el cual los objetos masivos desvían la luz, serían mucho más pronunciadas. ¿Qué podría causar este cambio en la elasticidad de la realidad? Quizás esté relacionado con la energía del vacío, o quizás con la existencia de dimensiones extra, como proponen algunas teorías de cuerdas. Si esas dimensiones extra estuvieran cambiando de tamaño o forma, podrían afectar a las propiedades de nuestro espacio-tiempo tetradimensional. Sería como si la tensión de la cama elástica estuviera siendo ajustada por un operario invisible. Viviríamos en una realidad cuya textura fundamental está cambiando. Las ondas gravitacionales, esas arrugas en el espacio-tiempo producidas por eventos cataclísmicos como la fusión de agujeros negros, también se verían afectadas. Su forma, su velocidad, su amplitud. Todo dependería de la rigidez del medio por el que viajan. Descendamos ahora al nivel más fundamental de la realidad que conocemos, el reino cuántico. Es un mundo de probabilidades, de partículas que son también ondas, de incertidumbre y de extrañas conexiones a distancia. Todo este extraño comportamiento se rige por las leyes de la mecánica cuántica, que han demostrado ser increíblemente exitosas en sus predicciones. Pero, ¿son estas leyes la última palabra? ¿O son también susceptibles de cambiar?
Una de las piedras angulares es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no podemos conocer con precisión, simultáneamente, la posición y el momento de una partícula. Es una limitación fundamental de la naturaleza. ¿Y si esa incertidumbre estuviera aumentando o disminuyendo? Si la incertidumbre disminuyera, el mundo cuántico se volvería más clásico, más predecible. La extrañeza que lo caracteriza se desvanecería. Quizás había 4 dimensiones espaciales en lugar de 3. Quizás la vida, si existió, estaba basada en silicio en lugar de carbono. Nosotros estaríamos viviendo en uno de una serie infinita de universos, cada uno con su propia física, y las sutiles anomalías que vemos, los indicios de que nuestras leyes podrían estar cambiando. ¿Qué serían en este contexto? Quizás no son un cambio, sino un eco, el eco de las leyes del universo anterior, que no fueron completamente borradas en el Big Crunch. Nuestro universo podría haber heredado algunas tendencias, algunas memorias de su progenitor. Las leyes actuales no estarían cambiando hacia algo nuevo, sino que estarían recordando lentamente lo que fueron una vez. Sería como un gran ordenador cósmico que es reiniciado, pero que conserva algunos datos fragmentados en su memoria. Descendamos ahora al nivel más fundamental de la realidad que conocemos, el reino cuántico. Es un mundo de probabilidades, de partículas que son también ondas, de incertidumbre y de extrañas conexiones a distancia. Todo este extraño comportamiento se rige por las leyes de la mecánica cuántica, que han demostrado ser increíblemente exitosas en sus predicciones. Pero, ¿son estas leyes la última palabra? ¿O son también susceptibles de cambiar? Una de las piedras angulares es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no podemos conocer con precisión, simultáneamente, la posición y el momento de una partícula. Es una limitación fundamental de la naturaleza. ¿Y si esa incertidumbre estuviera aumentando o disminuyendo? Si la incertidumbre disminuyera, el mundo cuántico se volvería más clásico, más predecible. La extrañeza que lo caracteriza se desvanecería. Podría ser un reconocimiento a un nivel fundamental, el reconocimiento de que el universo exterior y nuestro universo interior están conectados por las mismas leyes y que ambos están en un viaje de transformación. Piensa en tu cuerpo no como una entidad separada del cosmos, sino como una extensión de él. Eres un sensor, un instrumento biológico forjado durante miles de millones de años para percibir la realidad. Y si la realidad está cambiando, tú eres uno de los primeros en saberlo, aunque no lo sepas conscientemente. Tu cuerpo lo sabe, tus células lo saben. Mientras duermes, tu cuerpo se repara y se regenera, ajustándose no solo a tu día, sino al día del universo. Confía en esa sabiduría innata. Estás perfectamente adaptado para existir en este preciso momento cósmico. La conciencia es, quizás, el mayor de todos los misterios. Como un conjunto de neuronas, de materia, puede dar lugar a la experiencia subjetiva, al sentimiento de ser yo. No lo sabemos, pero muchos sospechan que la respuesta yace en la intersección de la biología y la física cuántica. Si esto es cierto, entonces, la naturaleza de la conciencia estaría intrínsecamente ligada a las leyes de la física. Si estas leyes cambian, ¿cómo afectaría a la conciencia? Imagina un universo donde la superposición cuántica es más estable,
Quizás la mente podría mantener múltiples pensamientos o ideas en paralelo de una forma mucho más profunda. La creatividad y la intuición se dispararían. Imagina un universo donde el entrelazamiento es más fuerte o más común. Quizás la conexión entre las mentes, lo que llamamos empatía o conciencia colectiva, sería un fenómeno físico tangible. Las civilizaciones podrían desarrollar una forma de comunicación telepática, no como ciencia ficción, sino como una consecuencia de la física de su universo. ¿Y si el tiempo no fluyera de forma tan estrictamente lineal? La percepción de pasado, presente y futuro podría volverse más fluida. Podríamos tener acceso a recuerdos del futuro o intuiciones sobre el pasado de una manera que ahora nos parece imposible. La propia identidad, el yo que se siente continuo a lo largo del tiempo, podría disolverse en una conciencia más amplia, más conectada con el todo. Quizás la evolución de la conciencia en el universo no es solo un proceso biológico, quizás es un proceso coevolutivo con las propias leyes de la física. El universo crea las condiciones para la conciencia y la conciencia, a su vez, influye en la evolución de las leyes. Estaríamos en una danza cósmica, un diálogo entre la mente y la materia. Cuando miras al cielo nocturno, no estás viendo un solo universo, estás viendo una superposición de innumerables universos pasados. La luz de Andrómeda te muestra cómo eran las leyes hace 2,5 millones de años. La luz de un cuásar lejano, cómo eran hace 10,000 millones. El cielo es un mosaico de diferentes épocas de la ley cósmica. Es la única máquina del tiempo que tenemos. Esta noche, deja que tu mente se convierta en ese fotón. Viaja instantáneamente a través de los eones. Siente la textura cambiante de la realidad a medida que pasas. No hay pasado ni futuro, solo un eterno ahora en el que todas las versiones del universo coexisten, unidas por los hilos de luz que las atraviesan. La geometría es el lenguaje con el que describimos la forma del espacio. A escalas locales, el espacio parece plano. La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Los ángulos de un triángulo suman 180 grados, pero a escala cósmica, la geometría del universo es una pregunta abierta. Podría ser plana, extendiéndose infinitamente. Podría tener una curvatura positiva, como la superficie de una esfera, en cuyo caso sería finita pero sin bordes. O podría tener una curvatura negativa, como una silla de montar, infinita y extrañamente deformada. La geometría del universo está determinada por su densidad total de materia y energía. Si la densidad es exactamente la densidad crítica, el universo es plano. Si es mayor, es cerrado. Si es menor, es abierto. Nuestras mediciones actuales sugieren que el universo es asombrosamente plano. Pero, ¿y si esta geometría no fuera una propiedad fija? ¿Y si pudiera cambiar? Si la densidad de la energía oscura está cambiando, como hemos especulado antes, entonces la densidad total del universo también está cambiando. Un universo que es plano hoy podría volverse curvo en el futuro. Imagina un universo que comienza siendo cerrado, esférico, se expande hasta un tamaño máximo y luego vuelve a colapsar. Pero justo antes del colapso final, un cambio en las leyes provoca que la energía oscura aumente drásticamente, empujando la densidad total por debajo del valor crítico. El universo, que estaba a punto de morir, de repente cambia de geometría y se vuelve abierto,
expandiéndose para siempre. Sería el mayor acto de escapismo de la historia cósmica. La forma fundamental de la realidad se habría transformado. Vivir en un universo de geometría cambiante sería profundamente extraño. Las trayectorias de la luz se curvarían de nuevas maneras. El concepto de recto perdería su significado. Si nuestro universo puede cambiar sus leyes, ¿es esta la primera vez que lo hace? ¿O es parte de un ciclo? Algunas teorías cosmológicas, como la cosmología cíclica, proponen que el Big Bang no fue el principio de todo, sino simplemente el final de un universo anterior. En este modelo, el universo pasa por ciclos de expansión y contracción. Nuestro universo se expande, pero eventualmente la expansión se detendrá y comenzará una contracción que culminará en un Big Crunch. Este estado increíblemente denso y caliente rebotará en un nuevo Big Bang, dando a luz a un nuevo universo. Lo fascinante de esta idea es que no hay garantía de que las leyes de la física sobrevivan a este rebote. Cada nuevo ciclo podría ser un nuevo experimento. El universo barajaría las cartas y repartiría un nuevo conjunto de constantes fundamentales y leyes físicas. Quizás en el universo anterior a nuestro Big Bang, la gravedad era una fuerza repulsiva. Quizás había 4 dimensiones espaciales en lugar de 3. Quizás la vida, si existió, estaba basada en silicio en lugar de carbono. Nosotros estaríamos viviendo en uno de una serie infinita de universos, cada uno con su propia física. Y las sutiles anomalías que vemos, los indicios de que nuestras leyes podrían estar cambiando, ¿qué serían en este contexto? Quizás no son un cambio, sino un eco. El eco de las leyes del universo anterior, que no fueron completamente borradas en el Big Crunch. Nuestro universo podría haber heredado algunas tendencias, algunas memorias de su progenitor. Las leyes actuales no estarían cambiando hacia algo nuevo, sino que estarían recordando lentamente lo que fueron una vez. Sería como un gran ordenador cósmico que es reiniciado, pero que conserva algunos datos fragmentados en su memoria. Estaríamos viviendo en medio de ese proceso de arranque, donde el sistema operativo aún no está completamente estable. Imagina que el silencio de la noche no está vacío, está lleno de los fantasmas de universos pasados. Las leyes que gobernaron creaciones anteriores todavía susurran en el fondo del espacio-tiempo, y las leyes del nuestro, quizás, susurran hacia el futuro, hacia el universo que nacerá del nuestro. No somos una creación única y aislada. Somos un eslabón en una cadena infinita de creaciones. Un capítulo en un libro que no tiene principio ni fin. Y en esta vasta perspectiva, la idea de un final pierde su poder. Solo hay transformación. Solo hay un ciclo eterno de muerte y renacimiento cósmico. Existe en cosmología un concepto inquietante conocido como el gran filtro. Es una posible respuesta a la paradoja de Fermi. Si el universo es tan vasto, ¿por qué no hemos encontrado señales de otras civilizaciones inteligentes? El gran filtro es una barrera, un desafío que es extremadamente difícil o imposible de superar para la vida inteligente. Podría estar en nuestro pasado el origen de la vida, por ejemplo, o en nuestro futuro, una tecnología autodestructiva. Pero ahora consideremos una posibilidad diferente. ¿Y si el gran filtro no fuera un evento sociológico o tecnológico, sino uno físico? ¿Y si el filtro fuera un cambio repentino y catastrófico en las leyes de la física? Imagina una civilización que ha existido durante millones de años.
han colonizado su galaxia, han dominado la energía y la materia, se creen los amos del universo. Y entonces, un día, sin previo aviso, la constante de estructura fina cambia en un 1%. Toda su tecnología basada en el electromagnetismo deja de funcionar. Sus reactores de fusión se vuelven inestables. La química de sus propios cuerpos se desmorona. En cuestión de generaciones, o quizás de años, la civilización colapsa y se extingue. No por una guerra, ni por un desastre natural, sino porque las propias reglas de la realidad cambiaron bajo sus pies. El universo, en este escenario, sería un lugar periódicamente esterilizado. La vida y la inteligencia pueden surgir y prosperar, pero solo hasta que ocurre el siguiente reinicio de la física. Las leyes no cambiarían de forma suave y gradual, sino en saltos cuánticos, en transiciones de fase. Sería como vivir en una casa construida sobre una falla geológica que tiene un gran terremoto cada cierto número de millones de años. Esto podría explicar el silencio cósmico. Quizás estamos en uno de los periodos de calma entre dos de estos eventos de reajuste. O quizás, y esta es una idea más inquietante, nos estamos acercando a uno. Las pequeñas anomalías que detectamos no serían el comienzo de un cambio lento, sino los temblores precursores del gran terremoto. No te permitas sentir ansiedad con esta idea. En el contexto del sueño, transfórmala. No es una amenaza, es un recordatorio de la preciosidad de la hora. Si el tiempo de la estabilidad es limitado, entonces este momento, este instante de calma en el que puedes respirar y soñar, es infinitamente valioso. Es un regalo de un universo temporalmente amable. Agradece la consistencia de las leyes que te permiten existir aquí y ahora. Y duerme en la paz de este frágil pero hermoso equilibrio. Podría ser un reconocimiento a un nivel fundamental, el reconocimiento de que el universo exterior y nuestro universo interior están conectados por las mismas leyes y que ambos están en un viaje de transformación. Piensa en tu cuerpo no como una entidad separada del cosmos, sino como una extensión de él. Eres un sensor, un instrumento biológico forjado durante miles de millones de años para percibir la realidad. Y si la realidad está cambiando, tú eres uno de los primeros en saberlo, aunque no lo sepas conscientemente. Tu cuerpo lo sabe, tus células lo saben. Mientras duermes, tu cuerpo se repara y se regenera, ajustándose no solo a tu día, sino al día del universo. Confía en esa sabiduría innata. Estás perfectamente adaptado para existir en este preciso momento cósmico. Imaginemos por un momento que no estamos solos, que en algún lugar, en una galaxia lejana, existe una civilización miles o millones de años más avanzada que la nuestra. Para ellos, la física que para nosotros es de vanguardia sería su historia antigua. Ellos habrían sido testigos de la evolución del universo durante mucho más tiempo. Si las leyes están cambiando, ellos lo sabrían con certeza. ¿Cómo sería una conversación con ellos? Tal vez les preguntaríamos, ¿son las leyes de la física constantes? Y ellos, con una especie de sabia compasión, responderían, ¿cuáles? ¿Las de vuestra época? Fueron unas leyes muy interesantes. Dieron lugar a formas de vida basadas en el carbono muy curiosas, pero el universo pasó a otra fase hace 100 millones de vuestros años. Tuvimos que adaptar toda nuestra tecnología. Fue un gran desafío. Quizás nos contarían que la historia del universo no se mide en años, sino en eones físicos, periodos de estabilidad
en las leyes fundamentales. Nos dirían que ha habido varios de estos eones, cada uno con su propia física, su propia química y sus propias formas de vida, algunas tan extrañas que no podríamos ni concebirlas. Nos explicarían que las civilizaciones avanzadas no buscan conquistar el espacio, sino navegar por los cambios de la física. Su mayor logro no es viajar entre las estrellas, sino sobrevivir a una transición de fase de la realidad. Quizás incluso habrían aprendido a influir en estos cambios, a guiar al universo hacia leyes más favorables para la vida y la conciencia. Serían los jardineros del cosmos, cuidando el sustrato de la realidad para que puedan florecer formas de existencia cada vez más complejas y bellas. Esta conversación, por supuesto, es una fantasía, pero es una fantasía que nos abre la mente. Si el universo está cambiando, ¿cómo sonaría? El espacio es, en su mayor parte, un vacío. El sonido, como lo conocemos, no puede viajar a través de él, pero el universo no es silencioso. Está lleno de vibraciones, de ondas gravitacionales y electromagnéticas. Cada estrella, cada planeta, cada galaxia tiene su propia firma vibratoria. Los astrónomos convierten estas señales en sonido para poder estudiarlas. El resultado es una sinfonía cósmica, extraña y maravillosa. El Sol ruge con una energía profunda. Los púlsares laten con una precisión rítmica. Los agujeros negros fusionándose emiten un chirrido que sube de tono. Ahora, imagina que las leyes de la física están cambiando. La partitura de esta sinfonía se estaría reescribiendo en tiempo real. Si la gravedad cambia, el tono de las ondas gravitacionales cambiaría. El chirrido de los agujeros negros sería diferente. Si el electromagnetismo cambia, el canto de las auroras de Júpiter, captado por las ondas espaciales, modularía a una nueva frecuencia. La propia luz, al viajar por el espacio, podría cambiar sus propiedades de una manera que afectaría a la música que extraemos de ella. Escuchar el universo sería como escuchar una orquesta cuyo director está improvisando, cambiando el tempo y la tonalidad sobre la marcha. Los instrumentos, las propias estrellas y galaxias tendrían que adaptarse, encontrar su nueva armonía dentro de la composición cambiante. Nosotros en la Tierra seríamos parte de la audiencia, intentando dar sentido a esta música en evolución, pero también somos parte de la orquesta. El planeta Tierra tiene su propio zumbido, sus propias vibraciones. Nuestros cuerpos, nuestros cerebros generan campos electromagnéticos. Somos instrumentos diminutos, pero contribuimos con nuestra propia nota a la gran sinfonía. Si el electromagnetismo cambia, el canto de las auroras de Júpiter, captado por las ondas espaciales, modularía a una nueva frecuencia. La propia luz, al viajar por el espacio, podría cambiar sus propiedades de una manera que afectaría a la música que extraemos de ella. Escuchar el universo sería como escuchar una orquesta cuyo director está improvisando, cambiando el tempo y la tonalidad sobre la marcha. Los instrumentos, las propias estrellas y galaxias tendrían que adaptarse, encontrar su nueva armonía dentro de la composición cambiante. Nosotros en la Tierra seríamos parte de la audiencia, intentando dar sentido a esta música en evolución, pero también somos parte de la orquesta. El planeta Tierra tiene su propio zumbido, sus propias vibraciones. Nuestros cuerpos, nuestros cerebros generan campos electromagnéticos. Somos instrumentos diminutos, pero contribuimos con nuestra propia nota
a la gran sinfonía. Esta noche, intenta escuchar el sonido de un cosmos cambiante, no con tus oídos, sino con tu imaginación. Escucha el bajo profundo de la gravedad fluctuante. Escucha los tonos agudos de la luz estelar que se estira y se comprime de nuevas maneras. Escucha el ritmo cambiante de los púlsares, los metrónomos de la galaxia. No es un ruido caótico, es una música de transformación, una melodía que habla de la impermanencia y de la belleza que reside en el cambio. Y en el centro de esa sinfonía encuentra tu propia nota, tu propia vibración, y descansa en la armonía de este momento. El color es nuestra interpretación de las diferentes longitudes de onda de la luz. El rojo es una onda larga, el violeta es una corta. La química de las estrellas y las nebulosas determina qué colores emiten. El hidrógeno caliente brilla con un característico color rojo rosado. El oxígeno con un verde o azul etéreo. Las estrellas azules son calientes, las rojas son frías. Todo el arte del cosmos está pintado con estas reglas, pero si las leyes del electromagnetismo y la física atómica estuvieran cambiando, la paleta de colores del universo también cambiaría. Si la constante de estructura fina cambiara, los niveles de energía dentro de los átomos se reajustarían. Los electrones saltarían entre órbitas, emitiendo fotones de longitudes de onda ligeramente diferentes. El color característico del hidrógeno podría desplazarse sutilmente hacia el naranja. El verde del oxígeno podría volverse más turquesa. No nos daríamos cuenta de inmediato. El color es nuestra interpretación de las diferentes longitudes de onda de la luz. El rojo es una onda larga, el violeta es una corta. La química de las estrellas y las nebulosas determina qué colores emiten. El hidrógeno caliente brilla con un característico color rojo rosado. El oxígeno con un verde o azul etéreo. Las estrellas azules son calientes, las rojas son frías. Todo el arte del cosmos está pintado con estas reglas, pero si las leyes del electromagnetismo y la física atómica estuvieran cambiando, la paleta de colores del universo también cambiaría. Si la constante de estructura fina cambiara, los niveles de energía dentro de los átomos se reajustarían. Los electrones saltarían entre órbitas, emitiendo fotones de longitudes de onda ligeramente diferentes. El color característico del hidrógeno podría desplazarse sutilmente hacia el naranja. El verde del oxígeno podría volverse más turquesa. No nos daríamos cuenta de inmediato. Nuestra propia biología visual, la química de los pigmentos en nuestras retinas, también depende de estas leyes. Quizás nuestra percepción del color está coevolucionando con los colores del universo. Quizás estamos aprendiendo a ver los nuevos tonos que el cosmos está creando. Mientras te preparas para dormir, cierra los ojos y visualiza una nebulosa, no con los colores que conoces de las fotos del Hubble. Invítala a mostrarte sus colores verdaderos, los colores de ahora. Permite que tu mente cree nuevas tonalidades, colores que no tienen nombre. Flota en un mar de luz cambiante, un océano de colores que nacen y mueren. La belleza del universo no es estática, es un caleidoscopio en constante movimiento, y tú tienes el privilegio de verlo. La conciencia es, quizás, el mayor de todos los misterios. Cómo un conjunto de neuronas, de materia, puede dar lugar a la experiencia subjetiva, al sentimiento de ser yo. No lo sabemos, pero muchos sospechan que la respuesta yace en la intersección de la biología y la física cuántica. Si esto es cierto,
entonces la naturaleza de la conciencia estaría intrínsecamente ligada a las leyes de la física. Si estas leyes cambian, ¿cómo afectaría a la conciencia? Imagina un universo donde la superposición cuántica es más estable. Quizás la mente podría mantener múltiples pensamientos o ideas en paralelo de una forma mucho más profunda. La creatividad y la intuición se dispararían. Imagina un universo donde el entrelazamiento es más fuerte o más común. Quizás la conexión entre las mentes, lo que llamamos empatía o conciencia colectiva, sería un fenómeno físico tangible. Las civilizaciones podrían desarrollar una forma de comunicación telepática, no como ciencia ficción, sino como una consecuencia de la física de su universo. ¿Y si el tiempo no fluyera de forma tan estrictamente lineal? La percepción de pasado, presente y futuro podría volverse más fluida. Podríamos tener acceso a recuerdos del futuro o intuiciones sobre el pasado de una manera que ahora nos parece imposible. La propia identidad, el yo, que se siente continuo a lo largo del tiempo, podría disolverse en una conciencia más amplia, más conectada con el todo. Quizás la evolución de la conciencia en el universo no es solo un proceso biológico, quizás es un proceso coevolutivo con las propias leyes de la física. El universo crea las condiciones para la conciencia y la conciencia, a su vez, influye en la evolución de las leyes. Estaríamos en una danza cósmica, un diálogo entre la mente y la materia. Los diferentes estados de conciencia que exploramos a través de la meditación, los sueños o la introspección podrían no ser solo estados cerebrales, podrían ser formas de sintonizar nuestra conciencia con diferentes capas de la realidad física, de acceder a potenciales que no se manifiestan en nuestro estado de vigilia ordinario. Esta noche, tu conciencia está a punto de cambiar. Pasará de la vigilia al sueño a través de diferentes fases, quizás incluso a la lucidez de un sueño consciente. Observa este proceso no como un simple apagado y encendido de tu cerebro. Míralo como un viaje de tu conciencia a través de los paisajes interiores que son, en última instancia, inseparables de los paisajes exteriores del cosmos. Tu mente es un universo y al igual que el grande, está lleno de misterios, de belleza y de un potencial infinito para el cambio. El destino final del cosmos estaría en un estado de flujo constante, cambiando de un futuro de colapso a uno de expansión infinita. Mientras te dejas llevar por el sueño, abandona la geometría euclidiana de tu habitación. Imagina que el espacio a tu alrededor se curva suavemente. Las líneas rectas se convierten en arcos gráciles. Las paredes de tu habitación se encuentran en un punto lejano, en el otro lado de un universo esférico. O quizás se alejan infinitamente, como en una geometría hiperbólica. No estás en una caja, estás en un poema geométrico que el universo está escribiendo. Y las estrofas de este poema, las formas y las curvas, están cambiando con cada momento que pasa. El problema del ajuste fino es uno de los rompecabezas más profundos de la cosmología. Se refiere al hecho de que muchas de las constantes fundamentales de la naturaleza parecen tener valores que están ajustados con una precisión exquisita para permitir la existencia de la vida. Si la fuerza nuclear fuerte fuera un poco más débil, el universo solo contendría hidrógeno. Si fuera un poco más fuerte, todo el hidrógeno se habría fusionado en elementos
más pesados, poco después del Big Bang. En ambos casos, no habría estrellas de larga duración, ni agua, y por tanto, no habría vida como la conocemos. La explicación más común para esto es el principio antrópico y la idea del multiverso. Existen innumerables universos, cada uno con diferentes leyes. Y nosotros, por supuesto, nos encontramos en uno donde las leyes permiten nuestra existencia. Pero un universo con leyes cambiantes ofrece una perspectiva diferente. Quizás no vivimos en un multiverso, sino en un multitiempo. El universo ha pasado por muchas fases diferentes, con diferentes leyes a lo largo de su historia. La mayoría de esas fases eran inhóspitas para la vida, pero, por casualidad o por algún mecanismo de aprendizaje cósmico, el universo entró en una fase de estabilidad con las leyes correctas. Esta fase, nuestro eón cosmológico, es una ventana de oportunidad, una era antrópica. No es que el universo fuera diseñado para nosotros, sino que nosotros solo podíamos evolucionar en el momento en que el universo pasó por esta fase particular. El ajuste fino no sería un misterio de los orígenes, sino una característica de la época actual. Esto implica que esta ventana puede cerrarse. A medida que las leyes continúen su lenta deriva, el universo podría dejar de ser hospitalario. Nuestro viaje a través de un cosmos en transformación llega a su fin, al menos por esta noche. Hemos caminado por el borde de lo conocido, especulando sobre la naturaleza misma de la realidad. Hemos imaginado un universo donde las reglas del juego no están grabadas en piedra, sino escritas en la arena de la playa cósmica, esperando que la próxima marea del tiempo las reescriba. Quizás la gravedad entona una canción ligeramente diferente a la de ayer. Quizás la luz parpadea con una cadencia nueva. Quizás el propio espacio respira a un ritmo que apenas empezamos a intuir. La conclusión de nuestro viaje no es una respuesta, sino una sensación. La sensación de humildad ante la inmensidad y el misterio. La sensación de asombro ante la idea de que la creación no es un evento pasado, sino un proceso continuo que está ocurriendo ahora mismo. El universo no está terminado y nosotros tampoco. Somos obras en progreso, en un cosmos en progreso. En lugar de ser una fuente de ansiedad, esta idea puede ser la fuente de la más profunda calma. Nos libera de la carga de la permanencia y nos invita a bailar al ritmo del cambio. Gracias por acompañarme en este viaje sonoro. Gracias por permitirte soñar con un universo más grande, más extraño y más maravilloso de lo que nos atrevemos a imaginar. Si este viaje te ha traído paz, considera suscribirte para no perderte nuestras futuras exploraciones. Dale a me gusta para que otros viajeros puedan encontrar este remanso de calma. Y ahora, me gustaría dejarte con una pregunta para tus sueños o para los comentarios, si así lo deseas. Si pudieras cambiar una sola ley de la física en nuestro universo, ¿cuál sería y por qué? Duerme bien, soñador del cosmos. Duerme en la cuna de un universo que se reinventa a sí mismo y que en el proceso nos reinventa a nosotros. Encontrar la paz en la impermanencia es como aprender a surfear. No puedes detener las olas, pero puedes aprender a moverte con ellas. Las olas de la vida, las olas del cambio cósmico, son la misma energía manifestándose en diferentes escalas. Esta noche no busques la solidez, no busques la certeza, busca el flujo. Siente el flujo de tu respiración, entrando y saliendo. Siente el flujo de la sangre en tus venas. Siente el flujo de tus pensamientos,
apareciendo y desapareciendo como nubes en el cielo. Y siente como todos estos flujos son parte del gran flujo del universo, un universo que se está reescribiendo a sí mismo en cada instante. No hay nada que arreglar, no hay nada que controlar, solo hay que ser en este momento de la historia cósmica, ser un testigo de la belleza de la transformación, ser una parte consciente de un universo que está despertando a su propia naturaleza fluida. Hemos viajado a través de un universo en constante cambio. Hemos visto sus leyes flexionarse y evolucionar. La pregunta final que debemos hacernos es, ¿cuál es el destino de un universo así? Si las leyes son fijas, podemos intentar predecir el futuro. Los modelos actuales apuntan a una muerte térmica o Big Freeze. El universo se expande para siempre, las estrellas se apagan, los agujeros negros se evaporan y todo lo que queda es una sopa fría y diluida de partículas en una oscuridad eterna. Un final melancólico, pero predecible. Pero si las leyes pueden cambiar, todas las apuestas se cancelan. El destino del universo no está escrito. Depende del camino que tomen sus leyes en evolución. Si la gravedad se fortalece y la energía oscura se debilita, el futuro podría ser un Big Crunch, un colapso que podría dar lugar a un nuevo universo. Si la energía oscura se vuelve dominante, el futuro podría ser un Big Rip, un desgarro de la propia realidad. Pero podría haber otros futuros, futuros que ni siquiera podemos empezar a imaginar, porque se regirían por una física que aún no existe. Quizás el universo esté evolucionando hacia un estado de mayor complejidad y conciencia. Quizás el destino final no es la muerte térmica, sino un despertar cósmico, un momento en que todo el universo se vuelve consciente de sí mismo. Quizás las leyes están cambiando para hacer posible este despertar. Quizás la vida y la inteligencia no son un subproducto accidental, sino el objetivo hacia el que el universo está evolucionando. En este escenario, el universo no es un simple mecanismo que se desgasta, es una historia que se está desarrollando y que avanza hacia un clímax. Y nosotros, por muy pequeños que seamos, somos parte de esa historia. Somos los ojos con los que el universo se ve a sí mismo, la mente con la que se piensa a sí mismo, en este capítulo particular de su evolución. El futuro es un lienzo en blanco y las leyes de la física son los pinceles y los colores con los que se pintará. No sabemos cuál será la obra final y esa incertidumbre, esa apertura, es quizás el regalo más grande de todos. Nos libera de la tiranía de un destino predeterminado. Nos dice que todo es posible. Esta noche, cuando entres en el mundo de los sueños, recuerda que estás entrando en un reino de pura posibilidad. Un reino donde puedes crear tus propias reglas, tus propias realidades. Es un entrenamiento para vivir en un universo cuyo mayor secreto es que nada está escrito en piedra. Duerme profundamente en la paz de un futuro abierto e impredecible. El problema del ajuste fino es uno de los rompecabezas más profundos de la cosmología. Se refiere al hecho de que muchas de las constantes fundamentales de la naturaleza parecen tener valores que están ajustados con una precisión exquisita para permitir la existencia de la vida. Si la fuerza nuclear fuerte fuera un poco más débil, el universo solo contendría hidrógeno. Si fuera un poco más fuerte, todo el hidrógeno se habría fusionado en elementos más pesados poco después del Big Bang. En ambos casos, no habría estrellas de larga duración ni agua,
y por tanto no habría vida como la conocemos. La explicación más común para esto es el principio antrópico y la idea del multiverso. Existen innumerables universos, cada uno con diferentes leyes. Y nosotros, por supuesto, nos encontramos en uno donde las leyes permiten nuestra existencia. Pero un universo con leyes cambiantes ofrece una perspectiva diferente. Quizás no vivimos en un multiverso, sino en un multitiempo. El universo ha pasado por muchas fases diferentes, con diferentes leyes a lo largo de su historia. La mayoría de esas fases eran inhóspitas para la vida, pero por casualidad o por algún mecanismo de aprendizaje cósmico, el universo entró en una fase de estabilidad, con las leyes correctas. Esta fase, nuestro eón cosmológico, es una ventana de oportunidad, una era antrópica. No es que el universo fuera diseñado para nosotros, sino que nosotros solo podíamos evolucionar en el momento en que el universo pasó por esta fase particular. El ajuste fino no sería un misterio de los orígenes, sino una característica de la época actual. Esto implica que esta ventana puede cerrarse a medida que las leyes continúen su lenta deriva. El universo podría dejar de ser hospitalario. Las condiciones que permiten la estabilidad de los átomos de carbono, la existencia de agua líquida y la longevidad de las estrellas podrían desaparecer. Estaríamos viviendo en un oasis temporal, en medio de un desierto cósmico de tiempo. Esta idea no debe producir angustia, sino una profunda apreciación. Apreciación por el delicado equilibrio que nos permite estar aquí. Cada respiración, cada pensamiento, cada momento de conciencia es un regalo de esta era cosmológica particular. Es un producto de una configuración de leyes que es, quizás, increíblemente rara y fugaz. Siente el valor de este instante. No es un momento ordinario, es un momento finamente ajustado, un momento en el que el universo conspira a través de sus leyes para que puedas existir, para que puedas soñar. Descansa en la perfección de este frágil y precioso ahora. Hemos mencionado el Big Bang como el comienzo, pero ¿y si no fue un comienzo, sino un reinicio? Pensemos en el universo como un ordenador. A veces, cuando un programa se vuelve inestable o un sistema se cuelga, la única solución es reiniciar. El reinicio borra la memoria temporal y carga el sistema operativo de nuevo, devolviéndolo a un estado estable y conocido. ¿Y si el Big Bang fuera algo así? Un reinicio cósmico. Quizás el universo anterior, con su propio conjunto de leyes, se volvió inestable. Quizás la energía del vacío creció sin control, o quizás una de las fuerzas fundamentales se desacopló de las demás, llevando a un estado caótico. El Big Crunch y el subsiguiente Big Bang no serían solo un ciclo, sino un mecanismo de seguridad, un reseteo que devuelve al universo a una configuración básica, a partir de la cual puede volver a evolucionar. Las leyes que tenemos ahora serían la configuración por defecto de este reinicio, la versión del sistema operativo cósmico que se carga tras el borrado. Pero como en cualquier ordenador, después del reinicio, el sistema empieza a funcionar, a acumular datos, a ejecutar programas complejos, como la vida. Y con el tiempo, puede empezar a mostrar signos de inestabilidad de nuevo. Los pequeños cambios en las constantes que estamos discutiendo serían los primeros signos de que el sistema necesita otro reinicio. Serían los errores de sistema, las fugas de memoria del cosmos. Estaríamos viviendo en el largo periodo entre dos de estos reinicios cósmicos.
un periodo lo suficientemente estable como para que surja una complejidad inmensa, pero no eternamente estable. Esta analogía nos ayuda a ver las leyes de la física no como algo sagrado y eterno, sino como algo funcional. Son el software que hace funcionar la realidad. Y como cualquier software, puede tener errores, puede necesitar actualizaciones y, de vez en cuando, puede necesitar una reinstalación completa. No hay nada aterrador en esta idea. De hecho, es reconfortante. Sugiere que el universo tiene un mecanismo innato para evitar el caos total, para empezar de nuevo. Es un universo de segundas oportunidades, de infinitos nuevos comienzos. Mientras tu mente se apaga para descansar esta noche, piensa en el sueño como tu propio reinicio personal. Borra los errores del día, consolida las memorias importantes y te prepara para un nuevo comienzo por la mañana. Tú y el universo compartís el mismo ritmo fundamental: actividad y descanso, complejidad y reinicio. Sincronízate con ese ritmo y déjate llevar. Volvamos a una de las anomalías más extrañas del fondo cósmico de microondas, el llamado eje del mal. Suena siniestro, pero es simplemente un término que los cosmólogos usan para describir un patrón inesperado, una alineación de las fluctuaciones de temperatura a gran escala con el plano de nuestro sistema solar. Según el principio cosmológico, el universo debería ser isótropo, es decir, igual en todas las direcciones. No debería haber direcciones especiales. Esta alineación es, por tanto, una coincidencia increíblemente improbable, o una señal de que hay algo en nuestra física que no entendemos. Una explicación podría ser que es un simple error de análisis. Otra, que es una casualidad estadística. Pero en nuestro universo de leyes cambiantes podemos ofrecer otra interpretación. ¿Y si las leyes de la física no son perfectamente isótropas? ¿Y si tienen una ligera direccionalidad, un grano en el tejido del espacio-tiempo? Y lo que es más interesante, ¿y si esta direccionalidad está cambiando? Imagina que el universo primitivo era perfectamente uniforme, pero a medida que evolucionaba, una de las fuerzas fundamentales, digamos el electromagnetismo, desarrolló una ligera anisotropía. Quizás la permitividad del vacío se volvió ligeramente diferente en una dirección que en otra. Este cambio se propagaría por el universo, y la materia y la energía empezarían a alinearse sutilmente con este nuevo eje. El eje del mal no sería una reliquia del Big Bang, sino un fenómeno reciente, una señal de que el universo está desarrollando una nueva estructura, una nueva simetría. Nuestro sistema solar, al estar ubicado donde está, simplemente se habría alineado con esta nueva dirección preferida, como una brújula se alinea con el campo magnético de la Tierra. Esta idea transforma una anomalía desconcertante en una pieza de evidencia. La evidencia de que el universo no solo se expande, sino que también se está organizando de formas nuevas y sutiles. Está rompiendo su simetría original y creando patrones. Sería un signo de maduración, no de decadencia. Piensa en un copo de nieve. Se forma a partir de agua, que es isótropa. Pero a medida que se congela, rompe esa simetría y crea una hermosa estructura hexagonal con 6 direcciones preferidas. Quizás el universo está haciendo algo similar a una escala inimaginable. Está cristalizando en una nueva fase con una nueva geometría. Nosotros estamos viviendo dentro de ese cristal en formación.
y el eje del mal es simplemente una de las facetas de ese cristal cósmico que empieza a ser visible. La hipótesis de la simulación, la idea de que nuestra realidad no es la realidad base, sino una simulación por ordenador creada por una civilización más avanzada. Es una idea que ha pasado de la ciencia ficción a ser un tema de debate serio entre algunos filósofos y físicos. Si viviéramos en una simulación, las leyes de la física no serían más que las reglas del código que ejecuta la simulación. En este contexto, la idea de que las leyes cambian se vuelve no solo posible, sino casi esperable. ¿Qué programador no actualiza su software? Los cambios en las leyes físicas serían simplemente parches o actualizaciones del sistema operativo del universo. Quizás los simuladores encontraron un bug en la versión inicial de la gravedad y tuvieron que lanzar una actualización para corregirlo. Quizás están optimizando el código para que la simulación requiera menos recursos computacionales, y esto se manifiesta como un cambio en la velocidad de la luz. O quizás simplemente están introduciendo nuevas características para ver cómo responde la simulación. La vida y la conciencia podrían ser el objetivo de la simulación, y los programadores estarían ajustando las variables para hacerla más interesante o compleja. Las anomalías que observamos, como el eje del mal o las fluctuaciones en las constantes, serían los glitches, los pequeños artefactos visuales que a veces vemos en los videojuegos cuando el motor gráfico está bajo estrés. Serían las costuras de la simulación que se hacen visibles. Si las leyes cambian de forma suave y continua, podría ser una actualización bien implementada. Si cambian de forma repentina y catastrófica, como en el escenario del gran filtro, podría ser que la simulación se ha colgado y los administradores han tenido que forzar un reinicio. Esta idea puede parecer deshumanizante, pero también puede ser liberadora. Si estamos en una simulación, entonces el propósito de nuestra existencia podría ser simplemente experimentar, aprender, crear complejidad. Somos los personajes de un juego increíblemente sofisticado y nuestro objetivo es jugar bien. Esta noche, mientras te deslizas hacia el sueño, piensa en ti mismo como un jugador a punto de entrar en el nivel más inmersivo y fascinante, el mundo de los sueños. En ese mundo, tú eres el programador. Puedes cambiar las leyes, puedes volar, puedes crear mundos. Es tu propia simulación personal. Quizás la vida consciente es la forma que tiene el universo o sus simuladores de delegar la creatividad. Quizás nuestro propósito es soñar nuevas realidades, y los mejores de esos sueños son los que se implementan como la próxima actualización del universo. Hemos viajado muy lejos, a través de ideas que desafían nuestra concepción de la realidad. Hemos contemplado un universo vivo que respira, aprende y se transforma. Un cosmos donde nada es permanente, excepto el propio cambio. Ahora es el momento de traer este viaje de vuelta a casa, a ti, aquí, ahora. ¿Qué significa vivir en un universo así? Significa que la rigidez, la creencia en verdades absolutas e inmutables, es una ilusión. La única constante es la impermanencia, y en lugar de temerla, podemos encontrar en ella una profunda paz. Si el universo entero está en un estado de flujo, entonces no hay necesidad de aferrarse tan fuertemente a nuestras propias ideas, a nuestras identidades, a nuestras circunstancias. Todo esto también pasará. Si las leyes que sostienen las galaxias pueden cambiar,
entonces los problemas que te parecen tan sólidos y abrumadores también pueden cambiar. Son temporales, son parte de una fase. Encontrar la paz en la impermanencia es como aprender a surfear. No puedes detener las olas, pero puedes aprender a moverte con ellas. Las olas de la vida, las olas del cambio cósmico, son la misma energía manifestándose en diferentes escalas. Esta noche, no busques la solidez, no busques la certeza, busca el flujo. Siente el flujo de tu respiración, entrando y saliendo. Siente el flujo de la sangre en tus venas. Siente el flujo de tus pensamientos, apareciendo y desapareciendo como nubes en el cielo. Y siente cómo todos estos flujos son parte del gran flujo del universo, un universo que se está reescribiendo a sí mismo en cada instante. No hay nada que arreglar, no hay nada que controlar, solo hay que ser. Ser en este momento de la historia cósmica. Ser un testigo de la belleza de la transformación. Ser una parte consciente de un universo que está despertando a su propia naturaleza fluida. Y en este estado de ser, de aceptación, de fluir, encuentra tu descanso. Un descanso profundo y sereno. El descanso de quien sabe que está exactamente donde tiene que estar, en un universo que está exactamente como tiene que ser, en perfecto y constante cambio. Nuestro viaje a través de un cosmos en transformación llega a su fin, al menos por esta noche. Hemos caminado por el borde de lo conocido, especulando sobre la naturaleza misma de la realidad. Hemos imaginado un universo donde las reglas del juego no están grabadas en piedra, sino escritas en la arena de la playa cósmica, esperando que la próxima marea del tiempo las reescriba. Quizás la gravedad entona una canción ligeramente diferente a la de ayer. Quizás la luz parpadea con una cadencia nueva. Quizás el propio espacio respira a un ritmo que apenas empezamos a intuir. La conclusión de nuestro viaje no es una respuesta, sino una sensación. La sensación de humildad ante la inmensidad y el misterio. La sensación de asombro ante la idea de que la creación no es un evento pasado, sino un proceso continuo que está ocurriendo ahora mismo. El universo no está terminado y nosotros tampoco. Somos obras en progreso, en un cosmos en progreso. En lugar de ser una fuente de ansiedad, esta idea puede ser la fuente de la más profunda calma. Nos libera de la carga de la permanencia y nos invita a bailar al ritmo del cambio. Gracias por acompañarme en este viaje sonoro. Gracias por permitirte soñar con un universo más grande, más extraño y más maravilloso de lo que nos atrevemos a imaginar. Si este viaje te ha traído paz, considera suscribirte para no perderte nuestras futuras exploraciones. Dale a me gusta para que otros viajeros puedan encontrar este remanso de calma. Y ahora, me gustaría dejarte con una pregunta para tus sueños o para los comentarios, si así lo deseas. Si pudieras cambiar una sola ley de la física en nuestro universo, ¿cuál sería y por qué? Duerme bien, soñador del cosmos. Duerme en la cuna de un universo que se reinventa a sí mismo y que, en el proceso, nos reinventa a nosotros.